Hola, te doy la más cordial bienvenida a este video en el cual te voy a estar hablando sobre el motor de Arduino, como así se le conoce, que es el motor amarillo que tienes en pantalla, o el motor TT o Gear Motor o motor aficionado. De hecho tiene varios nombres, va a depender el lugar en el que te encuentres, así le vas a llamar. Pero bueno, hablemos un poquito de los principios y de cómo funciona y luego vamos a estar viendo un ejemplo de cómo programarlo. El magnetismo, de hecho, es una propiedad fundamental de la interacción entre los imanes, ya que tiene que ver con la relación de los polos. En este caso tenemos polo norte y polo sur. Si de repente tenemos el polo norte y el polo sur, es decir, los polos son diferentes, lo que vamos a hacer es que los polos se van a atraer. Si nosotros tenemos polos iguales, de repente polo norte y polo norte, lo que va a hacer es repelerse, es decir, se van a separar. Veámoslo en este ejemplo. Imagina que tienes una fuente de alimentación, de repente una batería, empiezas a enviar corriente. Recuerda que lo que nosotros hacemos cuando se envía corriente son que se mueven los electrones de un lado a otro. En este caso empiezan a circular desde acá, pasan acá y llegan a las escobillas. Inicialmente vamos a tener el polo norte y el polo sur. Pero si nosotros le aplicamos corriente, en este caso la que estamos generando de nuestra fuente de alimentación, lo que vamos a hacer es que el rotor, o sea, esta parte que está acá, se va a empezar a mover. Mientras nosotros no apliquemos alimentación, no vamos a generar que esto se mueva. Va a estar estático. Probablemente se mueva un poquito, pero va a ser muy mínimo. En el momento que le aplicamos la corriente, sí va a haber movimiento del rotor. En el caso de los imanes que tenemos acá, tenemos uno de polo norte y un polo sur. Por lo general, las líneas, en este caso del polo, viajan desde norte a sur. Siempre van a ir en esa dirección, que tiene que ver con el campo magnético. La parte que tenemos acá es el eje. Ese eje no se va a estar moviendo. Lo único que se va a mover es el rotor. Y ese es el proceso más o menos que ocurre de manera interna en un motor eléctrico. Pero un motor eléctrico utiliza energía eléctrica para producir energía mecánica, es decir, la energía del movimiento. Normalmente mediante la interacción de campos magnéticos, que es lo que acabamos de ver, la electricidad y la parte magnética que tiene que ver con los imanes. Luego hablemos de los tipos de motores con microcontroladores. En el caso que estemos trabajando con Arduino Uno, cuando se requiere mover cosas con un microcontrolador, hay básicamente tres tipos de motores que son útiles. En este caso el motor DC, que se basa en el principio que te acabo de explicar, que cuando hay flujo de corriente lo que hace es que se mueve el rotor y a partir de eso se genera movimiento. Y luego tenemos los servomotores, que es la combinación de los motores DC con una caja de engranajes o de repente una placa extra que sería la placa de control. Pero ahora bien, en este caso nos vamos a enfocar solamente en el motor DC, que es el que acabo de explicarte, y luego nos vamos a enfocar en el motor, el que tenemos de color amarillo acá. Para un próximo video te voy a explicar de qué se trata un servomotor con PWM, lo vamos a ver de hecho. Los motores DC, cuando hablemos de DC, nos referimos a corriente continua. Estos motores tienen dos terminales. Cuando uno se conecta a una fuente de alimentación continua y el otro se conecta a tierra, el motor gira en una dirección. Si de repente nosotros conectamos el motor, puede ir hacia el lado horario. Y si de repente nosotros invertimos la alimentación, porque muchas veces cuando nosotros compramos este tipo de motores, de repente nosotros necesitamos soldarlos. Entonces no sabemos cuál es la alimentación positiva y la alimentación negativa. Para poder identificar esto, lo que te recomiendo es conectarlo directamente a una batería, y para poderlo mover en sentido horario pues lo conectas de una forma y luego lo que puedes hacer es invertir el polo positivo y el negativo, y de esa forma va a ir en sentido antihorario. Entre más voltaje nosotros le apliquemos a nuestro motor, porque de hecho tiene unas características muy importantes, nosotros vamos a mover y vamos a generar mayor fuerza de torque. ¿Pero qué es una fuerza de torque? El par motor, o mejor conocido como el torque, se trata de la fuerza a ser aplicada a un eje de rotación que gira sobre sí mismo en una determinada velocidad. El torque es la medida de fuerza que actúa sobre un objeto, eje, y lo hace girar. Por ejemplo, ¿cuál sería el torque en nuestro caso? Bueno, el torque sería acá la fuerza con la que se va a mover de repente la carga que nosotros le pongamos al carrito, si de repente estamos trabajando con un carro. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a verlo de manera interna, pues aquí está un poco el motor DC o el motor aficionado o el motor TT. Utiliza lo que sería un motor de corriente continua y también va una caja de engranajes. Pero bueno, te preguntarás por qué lleva una caja de engranajes si yo todo el tiempo pensé que era directamente un motor.
Y es que la caja de engranaje lo que nos permite es tener mayor fuerza de torque. Es decir, la fuerza del torque cuando tú le pones las llantitas justo acá, porque eso es lo que vas a poder visualizar afuera de manera externa, eso va a tener mayor fuerza para poder mover mayor carga. La carga de hecho se maneja en newtons. Si no tuviera esta caja de engranajes, algunos le dicen como caja reductora, nuestro motor acá sería mucho más rápido. De por sí solo este motor es rápido, pero en conjunto con esta caja lo que nosotros tenemos es mayor fuerza. Este es más rápido, pero no logra tener suficiente fuerza de torque. En el caso de la combinación del motor con la caja de acá, lo que hace es que no es tan rápido, pero sí logra tener mayor fuerza. Ahora bien, mucho cuidado cuando estemos trabajando con este motor, porque normalmente algunos lo que hacen es tratar de moverlo sin que le han puesto ningún tipo de alimentación, los mueven y terminan dañando las cajas de engranaje. Así que eso sí puede ser un poquito sensible, así que te invito a que lo cuides porque sí se pueden dañar. Ahora hablemos del consumo eléctrico que tiene este motor. En general los motores de corriente continua realizan un consumo eléctrico bastante elevado, que era lo que te comentaba, para conseguir la velocidad de giro adecuada. Esto quiere decir que muchas veces el pin de 5 voltios que nos envía nuestra placa de Arduino no va a ser suficiente y el motor deberá ser alimentado a partir de una fuente externa o bien mediante un amplificador de corriente como un transistor. Lo recomendable es siempre utilizar en este caso baterías, porque 5 voltios no va a ser suficiente para poder trabajar en este caso. Ya comentamos que si conectamos el motor directamente al Arduino no es lo ideal, así que vamos a ver la parte del transistor. El transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. Se encuentra prácticamente en todos los dispositivos electrónicos como radios, televisores y computadoras. Lo que nosotros hacemos es mandarle un poco de corriente y que por el otro lado salga amplificada esa corriente, que es decir, podemos tener hasta 5, 6 o 7 veces la corriente que nosotros le estamos mandando. Hay varios tipos de transistores, pero no voy a entrar en detalle en este caso. Pero las terminales que trae un transistor, en este caso está el colector, la base y el emisor, que son las 3 patitas que tú vistes. No se le llaman patitas, se les dice terminales. La base hace terminal de control, es decir, que es la que dice ¿hay paso de corriente o no hay paso de corriente? Sería así como una especie de switch, por eso se le dice base de control. El colector y el emisor son terminales o pueden ser de entradas o también de salidas. En este caso tenemos el transistor NPN, que de hecho en el colector recibe la corriente y luego en medio tiene la base, que la base es la que se encarga de decir si va a permitir o no el paso de esa corriente. Si de repente se permite el paso de la corriente, el emisor se convierte en una salida de corriente. Cuando el transistor se utiliza como amplificador, la intensidad de la corriente circula desde el colector al emisor, puede llegar a ser decena de veces mayor. Una parte que nos hacía falta era la parte de los datos técnicos. El voltaje con el que funciona este motor es de 3 voltios a 6 voltios. Importante, ese es el voltaje. Pero el consumo de corriente es donde debemos de tener cuidado, porque recuerda que un pin digital del Arduino nos genera alrededor de 20 a 40 miliamperios. Y en este caso nos está pidiendo que funcione con 100 miliamperios. Es decir, es muchísimo más de lo que el Arduino nos puede dar. Por eso puede ser mala idea conectarlo directamente al Arduino. Y en este caso, por eso vamos a utilizar un transistor para poder amplificar la corriente. Estos motores incluso los puedes trabajar con un doble puente H, que voy a hacer un tutorial solo sobre eso, para poder trabajar con mayor voltaje. Recuerda que entre mayor voltaje tenga, va a poder funcionar mejor en el caso del torque. La velocidad que puede llegar a alcanzar es de 200 revoluciones por minuto, es decir, la cantidad de vueltas que va a poder girar el eje. Eso sería todo en esta parte teórica. He tratado de simplificarlo un poco y vamos a la parte práctica. Vamos a continuar creando un programa en tinkercad.com, que de hecho es una plataforma que nos permite crear simulaciones. En este caso vamos a corroborar si lo que te acabo de comentar a través de la teoría es cierto. Vamos a tratar de verlo en la práctica. Lo primero que necesitamos es colocarle un nombre, porque por lo general te genera un nombre. La plataforma, en este caso le vamos a poner motor DC, de corriente continua. En este caso necesitamos el Arduino Uno, luego también vamos a utilizar este que se llama motor aficionado o motor de aficionado, y también vamos a utilizar el transistor NPN, BJT, este que tiene una N pequeña.
De hecho, si tú te vas a la parte de componentes, le das clic en todos, lo vas a ubicar en la parte inferior, que están por acá, y el de NPN, ¿sí? Este es el mismo que tenemos por acá. Si le doy clic en básico, es exactamente el mismo. Si yo me acerco, voy a poder notar de que cada uno de los transistores tiene su respectiva terminal. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar a un lado. Voy a eliminar uno porque solamente vamos a necesitar uno para este proyecto. Lo que vamos a hacer es algo que tú no deberías de hacer en la parte física, pero como es el simulador, está bien que lo hagamos porque yo quiero que tú te des cuenta cuál es el proceso y qué ocurre en esta parte. En este caso, nuestro motor tiene la terminal positiva y la terminal negativa. En la parte física a veces cuesta, digamos, identificarla porque por lo general no vienen señalizados. El que va positivo lo vamos a conectar a 13 y el que viene el cable de terminal negativa la vamos a conectar al ground de nuestro Arduino. Hay que cambiarle el color de manera sugerida. Lo tendríamos más o menos así. En este caso, la positiva va a la señal digital 13 del Arduino, que en este caso la señal 13 es una salida, y en el caso del GND va a tierra, que sería la parte de negativo. Bueno, en este caso hemos terminado de conectarlo. Vamos a darle clic en iniciar simulación. Previamente te he comentado que en el caso de la señal digital 13, este que tenemos acá, ya trae su propia programación. Es decir, como es una señal digital, se enciende y se apaga alto y bajo. Eso es lo que ya trae integrado. Es por eso que nuestro motor se está moviendo durante unos segundos y luego se apaga. Lo voy a iniciar de nuevo. Ahí está encendido en 51 revoluciones por minuto. Y acá se apaga. Cuando se pone en 0 es cuando está apagado. Cuando está en 1 es cuando está en señal alta. Es por eso que lo vamos conectando al LED 13. Vamos a realizar la siguiente conexión. Vamos a colocar un multímetro o un amperímetro. Eso depende de lo que estés midiendo. Así cambia el nombre. Pero por lo general aquí dice multímetro. Lo vamos a arrastrar acá. Y en el caso del multímetro nos va a permitir medir en este caso la cantidad de corriente. La cantidad de corriente que está recibiendo nuestro motor. O debería de estar recibiendo. Vamos a colocar este cable. Lo vamos a hacer parte, en este caso, del circuito, el multímetro. Pero en este caso el multímetro forma parte de nuestro circuito. Es decir que por medio de él va a pasar toda la corriente. Vamos a conectarlo por acá. Y por acá. Listo, si yo le doy iniciar simulación, en este caso estoy midiendo 0 y 5 voltios, pero yo de momento no estoy interesado en conocer la cantidad de voltaje, sino que la cantidad de amperios. En este caso le doy clic acá, selecciono el componente del multímetro, le doy clic acá donde dice modo y le doy en amperaje. En el momento en que le doy clic en iniciar simulación voy a poder visualizar la cantidad de amperios. En este caso los valores van desde 0 amperios a 69 miliamperios, más o menos 69.8 miliamperios. Eso significa de que estamos recibiendo en nuestro motor o nos está consumiendo demasiada corriente. Es decir, eso puede llegar a recalentar o a dañar incluso el pin 13 o a recalentar directamente la placa. Así que esto no es buena idea hacerlo. Acá lo que te estoy mostrando es cómo medir la parte de la corriente que está necesitando nuestro motor. Ahora bien, recuerda que un pin digital solamente te va a poder enviar entre 20 a 40 miliamperios y esto casi que es casi el doble lo que necesita este motor para funcionar. Entonces esto no lo deberías de hacer en la parte física. Ahora que hemos detenido la simulación, vamos a quitar todas las conexiones que hemos realizado para realizar una conexión un poco más limpias y para que tú la identifiques. Vamos a borrar esto. Lo único que no vamos a borrar es el multímetro, pero vamos a necesitar nuestro transistor. El transistor es un componente, recuerda, que nos va a permitir amplificar la cantidad de corriente que le vamos a enviar a nuestro motor. Para ello vamos primero a alimentar lo que sería nuestro motor. En este caso vamos a alimentar el motor con 5 voltios y esto lo vamos a mandar al positivo de nuestro motor por acá y listo. Vamos a tratar de dejarlo un poquito más ordenado por acá. Este le vamos a dar color rojo. Y en la parte de arriba, en la parte superior, vamos a conectar el colector. Es decir, que la corriente va a salir desde los 5 voltios, va a llegar acá, va a pasar por acá y luego va a salir a la parte negativa. Esa parte negativa la vamos a conectar al colector. El colector es el que va a recibir. En este caso el colector, si tú te acercas un poco más,
vas a notar que el colector tiene una C en la terminal. Es decir, que la corriente va a pasar en esa dirección, viene acá desde los 5 voltios. Aquí viene la corriente, ingresa a lo que sería nuestro motor, luego ingresa al colector. En el momento en el que ingresa al colector tenemos poca corriente. Imagina que aquí yo le estoy mandando 20 miliamperios, pero de repente necesitamos amplificarlo. Para amplificarlo, en este caso necesitamos que exista un emisor, que es el de salida, pero antes del emisor necesitamos activar y desactivar esa señal. Como nosotros necesitamos medir, en este caso la cantidad de corriente que va a pasar, vamos a activar desde el pin 13, lo vamos a mandar a una señal, en este caso positiva. Empezamos el circuito acá, y luego sacamos de acá una señal que tú te estarías preguntando para qué sirve. Bueno, en el caso del 13 va a tener dos estados: encendido, apagado, high o low, o alto o bajo. Y eso significa de que aquí vamos a estar controlando el estado que está mandando a nivel de corriente acá. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Bueno, nosotros hemos sacado desde el pin digital 13 una señal. Recuerda que la señal del pin 13 es alta y baja, o high y low. Entonces yo estoy mandando dos estados. De esta forma yo voy a poder estar controlando el transistor en qué momento va a permitir el paso de corriente. ¿Y por qué lo hemos conectado directamente al multímetro? Porque así vamos a estar monitoreando cuánto está pasando por acá. No porque este cable directamente puede ir conectado a la base. Ahora bien, la base se va a estar encendiendo y apagando. Si está encendido va a haber una señal alta, y si está apagado va a haber una señal baja. Aquí va a haber paso de corriente, va a pasar por acá. Hey, si le he puesto high, va a pasar corriente. Si le he puesto low, no va a pasar corriente. Si hay paso de corriente, esa corriente que yo le estoy pasando va a ser amplificada, y esa corriente se la voy a mandar a la parte negativa, en este caso del Arduino, a tierra del Arduino. Vamos a ver por acá, lo hicimos muy acá, lo vamos a conectar por acá. Por acá lo tendríamos. Ahí está más o menos. Listo. Ahora ya lo tendríamos. Vamos a verificar esto antes, verificar que esté en amperaje, y lo tendremos por acá. Le vamos a dar iniciar simulación y vamos a ver qué sucede. Anteriormente, si tú fuiste muy observador, en el caso de las revoluciones por minuto teníamos un valor aproximado de 51 revoluciones por minuto. En este caso es de 170, ha incrementado la cantidad de revoluciones. En el caso de la parte de los amperios también ha aumentado, porque anteriormente teníamos 69.8 miliamperios y ahora tenemos 83.9 miliamperios. Es decir, que sí estamos logrando el efecto de poder amplificar la corriente. Perfecto, pero aún así podríamos mejorar todo esto. O sea, la idea es que no mandemos demasiada corriente. Para poder arreglar este problema, hay una herramienta que previamente hemos estado utilizando para poder trabajar con los LED, que es la que nos permite proteger, porque si le mandamos demasiado corriente, también nuestro motor se puede dañar, se puede quemar. Entonces aquí viene la parte de utilizar una resistencia. La resistencia, de hecho, es el primer componente que tenemos por acá. Lo arrastramos y vamos a colocar la resistencia acá. Recuerda que al final la resistencia es parte de nuestro circuito. Entonces vamos a desconectar esto. Y lo que vamos a hacer es agregar una resistencia con un valor de 1 kilo ohm. Vamos a colocar esto que teníamos acá, que aquí está pasando la señal de lo que sería alto y bajo del pin 13. Y lo vamos a llevar a la base, que es decir, la que me activa y me desactiva el paso de corriente. Si nosotros le damos clic en iniciar simulación, vamos a ver que mejora considerablemente la cantidad de amperios que se le están enviando a nuestro motor. Es decir, que está funcionando con 4.9 miliamperios comparado con la versión de 83.9. En este caso, ¿para qué sirve la resistencia? Bueno, sirve para seguir protegiendo nuestro motor y todo el circuito. Así que si de repente lo quieres conectar directamente al transistor, sí se puede, pero yo siempre te sugiero utilizar una resistencia. Perfecto, ahora tenemos una corriente de 4.02 miliamperios. Es una corriente perfecta para no forzar a nuestro Arduino. Así que lo que vamos a hacer es ver cuál es la corriente que en realidad está recibiendo nuestro motor.
Para ello vamos a utilizar la herramienta de multímetro. Siempre en este caso vamos a utilizar un segundo multímetro. Vamos a mover este motor un poco y vamos a seguir reacomodando esto. Vamos a ver por acá. Creo que puedo eliminar un punto. Por acá está muy bien. Y ahí lo tengo. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es conectar otro multímetro. Más o menos por acá. Y le voy a poner en amperaje. Vale, lo que vamos a hacer es conectar el otro multímetro. Y en este caso este multímetro vamos a quitar este cable que está acá. Este que hemos conectado a ground. Y nos vamos a asegurar que lo que está recibiendo. Aquí, recuerda que el emisor es la corriente de salida. Es decir, la que estaría recibiendo nuestro motor. Vamos a colocarlo directamente al positivo. Y desde acá del negativo vamos a conectarlo al GND. Aquí más o menos por acá. Y luego pues vamos a colocarlo por acá. Listo. Vamos a ver qué sucede. Observa que en el multímetro que tenemos al lado izquierdo tenemos alrededor de 4.02. Ok. Que tenemos alrededor de 4.02 miliamperios. Es decir, que esa es la corriente que estaría enviando nuestro Arduino, que saliendo desde nuestro Arduino, y la corriente que estaría recibiendo nuestro motor sería de 232 miliamperios. Es decir, que estamos logrando el objetivo de poder amplificar la corriente. Para verlo de una forma un poco más simplificada, podemos quitar lo que serían los multímetros y observa que tenemos una revolución de 168 revoluciones por minuto. Vamos a quitar en este caso la parte de acá y vamos a dejar todo un poquito más limpio. Vamos a quitar este de acá. Vamos a quitar este. Vamos a conectarlo directamente. Este va a ir conectado hacia el pin 13. De hecho lo podemos mejorar por acá. Este desde acá va al pin 13. Ahí está. Ahí está muy bien. Y este, el de GND lo vamos a poner al... Vamos a quitar este. Y vamos a colocar desde acá tierra. Y lo vamos a llevar a la parte superior. La parte de los multímetros te lo puse como para que tuvieras cómo ir midiendo, ¿sí? Porque ese es el objetivo. Entonces siempre recuerda que para poder trabajar con motor se coloca un transistor y de ser necesario una resistencia para poder protegerlo. Bueno, y así es como hemos trabajado la parte del motor. Eso sería todo por este video. Te invito a que te suscribas y que podamos seguir aprendiendo juntos. En el próximo video te voy a explicar cómo programar y trabajar este motor en el lenguaje de C++ y también cómo trabajarlo con el entorno de programación por bloques. Nos vemos en la próxima. Cuídate.